a mis paisanos, a mis hermanos de Yurimaguas y de Alto Amazonas. Señor Fernando Meléndez, estamos culminando el año 2021. ¿Cuál es su opinión, su cuestionamiento o de alguna manera su visión de este año que está culminando, señor Meléndez? Primero, Hugo Alberto, tengo que solidarizarme con todas las familias que en este año difícil, porque la pandemia aún se mantiene en Loreto y en el país y en el mundo, nos ha enlutado a muchas familias, y entre ellas a familias de Alto Amazonas. Por eso mi solidaridad con cada una de ellas que han perdido un ser querido. Ha sido un año difícil, no solamente por el COVID, sino también no hemos tenido la capacidad de poder reactivar la economía regional. Hoy hemos pasado o está culminando un año difícil, pero también por la indiferencia de las autoridades, específicamente por la autoridad regional. Lo que está pasando en Loreto nunca ha ocurrido, Hugo Alberto. No pagar a los maestros de la provincia de Maynas ha sido la cosa más indigna que se le puede hacer a uno de los sectores donde se requiere mayor inversión y mayor atención, como es la educación. Este año que termina nos deja grandes sinsabores a los pueblos, porque si hay alguien que debimos haber atendido después de la pandemia, porque han sido los pueblos ribereños, los pueblos de las comunidades indígenas, los pueblos de ese Perú profundo que están en la Amazonía, en las fronteras. Era reactivar su economía por un tema moral, porque han sido ellos que se han enfrentado solos al COVID, entre ellos Yurimaguas, Lagunas, Santa Cruz, Jeveros, Teniente César López, Balsapuerto, pueblos que en base a su fe han logrado superar y enfrentar a este enemigo invisible que era el COVID. Y después de enfrentar y luchar en esta guerra solos, porque no estaban nuestras autoridades al frente, lo que ha pasado es que le hemos castigado aún más, porque ellos esperaban y siguen esperando que su gobierno regional redistribuya los recursos del fideicomiso para poder reactivar la economía. Por eso nosotros en el Congreso anterior hemos puesto todo el interés y hemos trabajado en una ley que permita reactivar la economía. Y lo que hizo este gobierno regional actual es centralizar más los recursos. De esa manera ha terminado castigando y contrayendo la economía regional. Hoy no hay trabajo, hoy no hay obras, y las pocas obras que se siguen ejecutando en Alto Amazonas y en todo Loreto son las obras que ha dejado Fernando Meléndez el año 2018. Entonces, si un pueblo no tiene inversiones, si un pueblo no tiene obras, esos pueblos van a sufrir más pobreza, porque el trabajo es el que genera la mejora de la economía familiar. Y lo que estamos hoy viviendo en Loreto es que teniendo dinero, porque solo en el fondo de inversión que tiene Loreto
hay más de 7.000 millones de soles. Eran 8.400, Hugo Alberto. Hoy son 7.000 millones, porque 1.400 millones ya han hecho su festín, ya le han despilfarrado ese dinero, porque no se ve nada en todo Loreto. Y Alto Amazonas es la prueba de ello. Pero más allá de eso, es el fideicomiso que tiene que ser la palanca para reactivar la economía. Y otro año más perdido. Este es el tercer año de un gobierno ineficiente, de un gobierno indolente, porque ni siquiera es capaz de resolver las demandas sociales, y de un gobierno corrupto, porque los hechos de corrupción que están ocurriendo en todos los sectores de la actual administración regional, lo único que está generando es mayor daño a los pueblos. Señor Meléndez, vea, permítame que le haga una tingencia, por favor. Estoy en la página oficial del MIDIS, Gobierno Nacional, y da muestra clara de los indicadores de pobreza en Loreto. Vea, pobreza distrital. La determinación de la pobreza distrital permite a la región priorizar distritos con mayores brechas. Así, en el departamento de Loreto se muestran los 10 distritos más pobres, entre ellos el distrito de Yaguas, en la provincia del Putumayo, tiene el valor más alto con el 60,9%. Luego está Requena, Capelo, 56,6%. Requena, Emilio San Martín, 54,2%. Requena, Alto Tapiche, 53,8%. Alto Amazonas, Balsapuerto, 53,4%. Requena, Maquía, 53,2%. Requena, Saquena, 52,7%. Ucayali, Padre Márquez, 52,5%, Ucayali, Pampermosa, 51,8%, y Maynas en Mazán, 51,3%. Eso es determinante. Finalmente, en esta página oficial del MIDIS, que hemos salido de ser pobres a ser extremos pobres, señor Meléndez. Y eso, Hugo Alberto, es un indicador de pobreza monetaria. Sí, señor. Porque en la práctica es mucho más alto la pobreza que tiene Loreto. Porque si midiéramos la pobreza en los parámetros de vivienda, de ingresos adquisitivos mensuales, de agua y desagüe, educación, ante la precariedad de la infraestructura educativa que tienen los pueblos, la pobreza está por encima del 70%. O sea, el MIDIS, cuando presenta este mapa de pobreza, lo hace también en función al componente de que existen programas sociales como Juntos, y existen programas sociales que ellos miden como una variable en el cálculo de la pobreza. Pero realmente los que viajamos, recorremos los pueblos de Loreto, el 70% de los distritos de nuestra región están en pobreza extrema. Y es ahí, Hugo Alberto, donde las autoridades, y de manera directa el gobernador regional, es que debe liderar la lucha contra la pobreza utilizando estos fondos del fideicomiso. Si tú tienes un mapa donde te identifica qué distritos son los más pobres, hacia allá tenemos que poner las inversiones. Mira, solamente para citarte un ejemplo, el año 90, a inicios del 90, y si deseas googlea, el Perú, en su mapa de pobreza, el distrito más pobre era Balsapuerto.
¿Quién le ha cambiado la vida a Balsapuerto al año 2020, al año 2018? Sus carreteras. Le ha cambiado su vida. ¿Por qué? Porque ha mejorado sus indicadores de muerte materna. Porque ha permitido que la educación esté más al alcance de los pueblos shawis. Ha permitido que la salud pueda llegar de manera oportuna. Y eso es uno de las cosas que debemos hacer y no lo han hecho estos años. Seguir conectándole a Loreto, seguir integrándole a Loreto para enfrentarle a la pobreza. Y lo otro que no hicimos, a pesar que hemos dejado todo listo para el despegue económico, porque no olvides, Hugo Alberto, y quiero recordarle a mi pueblo que yo goberné sin fideicomiso, sin canon petrolero, porque este fondo del fideicomiso empezó recién el 1 de enero del 2019, cuando yo dejé el cargo. Y lo que se debió haber hecho, y no se hizo en estos 3 años perdidos, es continuar las carreteras, la ampliación de frontera eléctrica y cerrar las brechas de saneamiento en la región, porque los proyectos ya estaban encaminados. Y un ejemplo es la carretera Yurimaguas-Jeverillos, que hasta ahora no lo asfaltaron, y iniciar la segunda etapa, Jeverillos-Jeveros. Te puedo asegurar, aun cuando no esté en el mapa de la pobreza del MIDIS, que uno de los pueblos más pobres que tiene hoy día el Perú es Jeveros. Lo que pasa que sufre un trastorno ese indicador de pobreza en caso Jeveros, porque muchos de ellos tienen juntos, muchos de ellos tienen programas sociales, pero vaya usted a Jeveros y se va a dar cuenta in situ que es un pueblo que no tiene buen sistema de salud. Los únicos colegios que hay es lo que construyó Fernando Meléndez, y ni que hablar que el campo y la producción está en una etapa precaria. Entonces, ahora, señor Meléndez, me parece importante este recorrido suyo que haces en función de la inversión pública. Ahora, ¿es importante ir de la propuesta o en todo caso del cuestionamiento a la propuesta? Usted ha sido también congresista de la República. ¿Algo se ha hecho desde su despacho congresal para justamente abordar este tema de la pobreza en Loreto? Los congresistas hacen leyes, Hugo Alberto, pero sin embargo en el Congreso corto, en el periodo complementario que me tocó representar a nuestra región de Loreto, lo que hicimos es atender las urgencias que tenía el pueblo peruano y de manera especial la Amazonía y Loreto. Porque no olvides que nosotros hemos sido congresistas en la época de la pandemia, en la época donde miles de familias han perdido sus seres queridos. Entonces hemos tenido que luchar contra el centralismo que por años se ha resistido a que los trabajadores puedan utilizar parte de sus fondos de la AFP y luchar contra la pandemia. Hemos aprobado esas importantes leyes donde el trabajador, los exaportantes de la AFP han podido ellos utilizar esos 17.600 que la ley que aprobó el Parlamento les ha facilitado luchar contra este enemigo del COVID. Entonces, hemos impulsado muchas leyes de reivindicación laboral, como la negociación colectiva en el sector público, Hugo Alberto, que hoy ya el gobierno y el Tribunal Constitucional ha precisado que esa es una ley que debe implementarse en todo el aparato estatal. Y así como esas leyes, también
en este corto periodo parlamentario hemos aprobado la ley 31173 de mi autoría para la devolución de los fondos del FONAVI, que esa es una vieja aspiración de casi 2 millones de peruanos, entre ellos miles de loretanos. Entonces, no es que hemos tenido que priorizar leyes que le ayuden al pueblo en la pandemia, Hugo Alberto. Señor Meléndez, me parece muy interesante. Es verdad que acá hay muchas preguntas que nos está haciendo nuestro público televidente y seguramente será materia de otro momento, pero algo fundamental que hoy necesita la región tiene que ver, como usted ha señalado, el tema de la reactivación económica. Vea, Loreto seguirá pegado a la matriz económica que es el petróleo. Hay que cambiar ya de matriz económica. ¿Cuál es la idea suya, por favor? Qué interesante pregunta, Hugo Alberto. Lo que tenemos que hacer hoy día es 3 cosas. Lo más rápido, con el fondo del fideicomiso tenemos que inyectar a la economía regional 1.000 millones de soles para la reactivación de la diversificación productiva. Ha llegado la hora que Loreto transforme su producción. Estos 1.000 millones de soles tienen que llegar a los pueblos. Y no sé cómo hacerlo, porque ya lo hice en el Valle del Chanuzi con este molino bajo un sistema asociativo entre los productores y el gobierno regional. Y es importante hoy proteger la producción, incrementar la producción, transformar la producción, comercializar la producción, porque Loreto, si hay algo que hoy día tiene que potenciar, es lo que producimos los pueblos. Para eso es importante crear industria, pero para crear industria necesitamos seguir fortaleciendo y ampliando la frontera eléctrica. Con estos 1.000 millones vamos a potenciar los valles productores de Loreto. Vamos a potenciar el Valle del Chanuzi, el Valle de Chichinahua, el Valle o la cuenca del Armanayacu, del Alto Paranapura, del Valle del Zapote. Hay que ir al eje carretero Saramirí-Sabagua, donde hay una gran producción de cacao. Hay que potenciar la producción del maíz en la cuenca del Cuchabatay, en el distrito de Pampermosa. Hay que potenciar la producción agrícola del Alto Pauya, que lo que necesitan ellos es luz, porque nosotros hemos construido su carretera y puedan salir esta producción transformada hacia los mercados, hacia Alto Picota y por tanto al mercado de San Martín. Hay que potenciar a Teniente César López, que ahí tenemos Canán, tenemos grandes producciones que nosotros tenemos que ampliar. Y así como te menciono Alto Amazonas, el propio Datén del Marañón, Ucayali, Requena, la acuicultura tiene que ser hoy una bandera de la producción. Tenemos que hacer una política regional, Hugo Alberto, de la paichicultura. Si hay algo que el mundo hoy pide a gritos, es comida. Y el paichi tiene que ser el producto de bandera de la Amazonía y sobre todo de Loreto. Lamentablemente, por egoísmo, el proyecto del paichi este gobierno lo ha dejado que ese proyecto muera y hay que reactivarlo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es eso: 1.000 millones de inversión para la reactivación de la diversificación productiva. Los pueblos necesitan economía, Hugo Alberto. Colegios, sí. Centros de salud, hospitales, sí. Pero eso tenemos que seguir gestionando entre el ministerio, a los ministerios
respectivos, pero lo que no puede esperar es el campo. Hay que potenciar el campo, y para eso 1.000 millones del fideicomiso. Lo segundo, el Perú tiene una gran refinería. La matriz energética que hoy está sufriendo Loreto es porque dependemos del centralismo y de una empresa que no es capaz de resolver ni siquiera la luz eléctrica de Yurimaguas. Entonces, anuncio, y esta es una primicia, Hugo Alberto, si hay algo que en el Congreso hemos logrado ganar la experiencia, es que se puede gobernar con ordenanzas regionales, que tienen marco normativo y carácter de ley. Lo que Loreto necesita en los próximos 5 años es impulsar una empresa eléctrica regional, porque con una empresa eléctrica regional vamos a poder avanzar en el cierre de brechas y en la mejora de la calidad de la electricidad que hoy sufren nuestros pueblos. Lo sufre Caballococha. Acabo de estar en Caballococha. Yo hice una gran inversión de traer la luz eléctrica desde Caballococha a Chimbote. Y desde que yo inauguré, y desde que Fernando Meléndez dejó el cargo, y hablo del año 2018, hasta la fecha, ellos no tienen luz eléctrica. ¿Y sabes por qué, Hugo Alberto? Porque en Chimbote no les da la gana de poner un pequeño motor de generación para poder dar luz a un pueblo fronterizo. Se acabó. Tenemos que hacer política regional el tema de la electricidad, porque sin luz no hay progreso. Ahora le pregunto, para que no quede en vacío la propuesta que usted está lanzando, ¿de qué manera se implementará esta empresa de energía regional? Aceleramos las inversiones, y una vez que tenemos los proyectos culminados, no solamente en la parte urbana, y tú recordarás, yo ya lo hice, los asentamientos humanos de esta parte de la vía de Yurimaguas que les hemos electrificado, aun cuando ni siquiera tenían el título de propiedad de estos asentamientos humanos, nosotros por decisión política lo hicimos. Entonces lo que hay que hacer ahora es invertir en electricidad, y una vez que culminamos todas estas obras, se le entrega a la empresa, y la empresa regional empieza a recibir sus ingresos por los servicios que va a brindar. No hay otra manera de mejorar la calidad de la electricidad. No es posible que Alto Amazonas, sobre la capital de Alto Amazonas, que es Yurimaguas, siga sufriendo por la pésima calidad del servicio de electricidad, cuando todos los meses los recibos de luz llegan a las casas. Entonces es hora de que Loreto firme. Yo le he demostrado, Hugo Alberto, tengo la valentía, tengo el coraje y conozco mi región, y no voy a permitir que le sigan tratando como la cenicienta a nuestros pueblos, cuando hoy necesitamos progresar. Ahora, ¿qué va a pasar con Electrooriente si es que se logra finalmente concretar una empresa regional de electricidad, señor Meléndez? Electrooriente tendrá que irse a otra región, porque ya, aparte que esta es una empresa de foráneos, hace ratos que Electrooriente dejó de ser una empresa de identidad amazónica. Desde el gerente general, desde el directorio, los funcionarios, todos son foráneos, porque FONAFE, donde es esta logia de técnicos que se reciclan en los diferentes gobiernos nacionales, han manejado a su antojo, sin importarles que muchos pueblos viven en tinieblas. Se acabó, Hugo Alberto. Sacamos una ordenanza regional, y yo sé cómo hacerlo, porque tengo la experiencia, y ya lo han hecho otras regiones en el pasado, y de esta forma vamos a hacer competencia a la empresa eléctrica actual, porque no podemos seguir con la burocracia, con la forma de trabajar que lo único que hacen es perjudicar a nuestros pueblos. Y está tomando, señor Meléndez, el ejemplo de San Martín, que su empresa ya está aprobada en el Congreso de la República, ya es una ley el tema de San Martín.
no le ha llegado a aprobar el tema de la creación. Lo que proponía San Martín era desmembrarse de Loreto, porque la empresa eléctrica Electrooriente comprende, o su alcance es 4 regiones. Es Loreto. Claro, Loreto, San Martín, Amazonas, Huánuco, y una parte de Cajamarca. Entonces, lo que San Martín le ha dicho, o sea, ha propuesto una ley, es que nosotros ya no queremos depender de Loreto, queremos tener autonomía, porque el sistema eléctrico nacional llega hasta San Martín. Pero lo que yo estoy proponiendo es otra cosa. Lo que plantea Fernando Meléndez es crear una empresa regional de electricidad. Dentro de las competencias de la descentralización está eso. No olvides, Hugo Alberto, que yo soy uno de los autores de la ley del Fondo de Compensación Regional del FONCOR. Y lo que tenemos que plantear al gobierno nacional y a los congresistas actuales es que de ese Fondo de Compensación Regional se destine todo el presupuesto para el cierre de brechas de electricidad que necesitan nuestros pueblos. Ahora un tema que usted ha señalado también con mucha claridad para que la gente vaya entendiendo, estos 1.000 millones de soles para la reactivación y la diversificación productiva en Loreto, ¿de dónde lo va a sacar? ¿Va a ser un endeudamiento externo, un endeudamiento a un banco? ¿Cuál va a ser el mecanismo, señor Meléndez? Del fondo de los 7.000 millones que tiene Loreto, lo que vamos a proponer es un endeudamiento de 4 años para invertir en la diversificación productiva y en la industria. Y esto va a generar en el mediano plazo, o sea, al año 2023, tendríamos no menos de 100 empresas o 100 industrias en los diferentes centros productivos. A eso se suma mejoramiento de las carreteras, a eso se suma ampliación de la frontera eléctrica en todo este sector productivo. Y esa inversión se debe dar en los primeros 6 meses del año 2023, porque Loreto no puede esperar más. No te olvides, Hugo Alberto, que ya son 3 años perdidos. Y si hay alguien que espera que se le atienda, son a nuestros pueblos que producen, pero que no tienen el apoyo de su gobierno. Y allá debemos apuntalar hoy día los fondos del fideicomiso. Entonces, si me preguntas cómo lo vamos a hacer, es bien simple. Vamos a emitir unos certificados de endeudamiento. Yo lo hice cuando decidimos hacer los proyectos de obras por impuestos. Y un ejemplo de ello es el Colegio Virgen de los Dolores, que esta incapacidad de gestión no ha sido capaz de terminar en los plazos, porque cuando nosotros empezamos a hacer obras por impuestos, estos grandes colegios lo hicimos con un endeudamiento regional. Para eso, el gobierno regional de ese entonces emitíamos certificados de reconocimiento de deuda y canjeábamos ante el Ministerio de Economía por presupuesto. Entonces, el mismo mecanismo lo vamos a hacer para reactivar la economía del campo. Vamos a retornar nuevamente a un sistema de potenciar la agricultura, porque sin agricultura hoy no vamos a poder mejorar la economía de los pueblos. Y lo tercero, Hugo Alberto, que necesita urgente Loreto, es emitir y aprobar con el nuevo Consejo Regional, porque esto no lo van a hacer, porque son una sarta de sinvergüenzas. Este actual Consejo Regional, todos están vendidos a la autoridad regional, por eso que no defienden a sus pueblos, por eso que permiten que a los maestros no los paguen. Lo que tenemos que hacer con un nuevo Consejo Regional de representantes que estén comprometidos con Loreto, se tiene que aprobar
una ordenanza regional donde se reactiva la industria petrolera. Y te voy a dar una razón. ¿Por qué? El Perú, y hace unos días, ya han entregado la refinería moderna de Talara. Y esa refinería tiene capacidad para producir hasta 100,000 barriles de crudo pesado, que esa es una de las pocas reservas de petróleo que aún tenemos, porque todo el petróleo liviano se lo llevaron, y lo único que nos han dejado es contaminación. Pero en la parte alta de la selva norte, que es el Alto Pastaza, el Morona y hoy el Puinahua, tenemos petróleo como para abastecer a esa refinería nueva. Entonces, no perdamos esa oportunidad. Lo que tenemos que hoy día es declarar de interés regional la reactivación de los lotes petroleros para tener más ingresos. Y esto es importante, Hugo Alberto, porque Loreto aún tiene 300 millones de barriles de crudo en reservas. No podemos nosotros, en un momento donde el mundo está viviendo una crisis por la pandemia, donde los pueblos necesitan recursos, darnos el lujo de no producir petróleo, y más aún cuando el precio internacional está por encima de los $80. No olvides que cuando me tocó gobernar, el petróleo bajó hasta $25, y lo que hicieron las empresas es cerrar sus operaciones. Hoy nos toca abrir esos campos petroleros para tener más ingresos, para que Alto Amazonas tenga más ingresos, y los pueblos también. En ese sentido, es clave reactivar la industria petrolera. Más allá, dos puntos importantes, señor Meléndez, en este recuento que usted está señalando también. Vea, aquí en Alto Amazonas, la provincia, seguramente la segunda más importante de Loreto, siempre hay una pugna pensando en la independización, porque somos maltratados por el centralismo iquiteño, pero también igual por el tema de San Martín. Vea, este tema de la integración vial, la conexión Laguna, Santa Cruz y Urimaguas, tiene algo que ver en el tema, por ejemplo, de la ley del fideicomiso, pero aún no parece que todavía hay decisión que se haga el estudio para hacer esta carretera. Lo otro también tiene que ver con la carretera. Usted ya conoce igualmente problemas con la carretera que nos llega hasta Tarapoto. Se rompe la pista, se caen las piedras y imposibilita el tránsito vehicular de personas y también de mercancías. ¿Hay la posibilidad de trabajar también este tema de la carretera de Balsapuerto hasta Moyobamba, Balsapuerto y Urimaguas, señor Meléndez? Sin duda alguna, y quiero felicitarte esta pregunta, porque si hay algo que tenemos que hacer de manera inmediata, y yo ya lo demostré en base a gestión, solo que este gobierno regional ha renunciado a la capacidad de gestionar grandes proyectos a Lima y abandonar a nuestros pueblos, porque utilizan el fideicomiso solamente para Iquitos, y eso es lo que hoy genera esta fisura y estos vientos de separatismo. Pero yo quiero decirle a mi pueblo que el 2014 Alto Amazonas tenía grandes jornadas de lucha también de independización, y hasta que llegó un hijo yurimagüino, y hemos vuelto por la senda de la reactivación, de potenciar la economía de Alto Amazonas, de transferir más recursos a Alto Amazonas para que puedan construir los hijos yurimagüinos su futuro. Y prueba de ello es ese hospital hermoso que tiene Yurimaguas, el estadio de Yurimaguas, las carreteras que hicimos en Nueva Arica, Balsapuerto, Yurimaguas, Jeverillos, el Molino y tantos otros proyectos, colegios que hicimos desde la gerencia subregional de Alto Amazonas. Entonces, el Perú y hoy está sufriendo el castigo del centralismo. Por eso es que yo, con energía y con todo mi amor a los pueblos, estoy impulsando
y defendiendo la creación del distrito del Chanusi. Y luego crearemos el distrito del Paranapura, del Bajo Guayaga, porque yo creo en la descentralización, porque cuanto más distritos tengamos, mejor va a ser la redistribución de los recursos que te transfiere el Estado. Y vamos a evitar o ahuyentar estos gritos de separatismo. Mira, un mejor ejemplo de cuánto ha ganado el Daten del Marañón desde que decidió separarse de Loreto a 18 años de esa gesta. Puedes darte cuenta que casi nada ha mejorado su economía. Lo único que han logrado es que los pueblos del Daten hoy día sean más pobres. Y yo te invito a recorrer los pueblos del Alto Morona, donde mi gobierno ha logrado darle electrificación a los pueblos de Choroya, Choroya Nuevo, Choroya Viejo. Hemos ido a Caballito, hemos llegado hasta la línea fronteriza con el Ecuador, donde está Filadelfia y San Juan, donde hicimos un colegio y una electrificación. Pero más allá de esas inversiones no tienen nada. Entonces, la solución, o mejor dicho, la aspiración que tenían los hermanos del Daten, separándose de Alto Amazonas, que venía el progreso, es una quimera. Eso no se ha dado. Y te voy a decir por qué. Porque los grandes causantes de por qué los pueblos no progresan son las autoridades que uno elige. Y prueba de ello es lo que hoy día vivimos. No hemos elegido buenas autoridades, Hugo Alberto. El tema es de capacidades. El tema es de que no tenemos buenos representantes, autoridades que trabajen por sus pueblos. Tenemos sinvergüenzas, alcaldes distritales que todo el tiempo viven jugando timba, jugando tragamoneda, gastándose la plata de sus pueblos y no consiguen ni una obra. Hay excepciones, hay buenos alcaldes, pero la gran mayoría le roban su plata a los pueblos. Tienen 3 mujeres, se gastan el dinero del pueblo en vanidades y no atendiendo sus grandes necesidades. Por eso yo soy un convencido. En el Perú necesitamos una clase política y autoridades que trabajen con sinceridad, con integridad, para que avancen sus pueblos hacia el progreso. No sabemos elegir. Mire esta autoridad regional que no pagó a más de 12,000 maestros. Han pasado la peor Navidad en plena pandemia. No han pagado a 3,000 administrativos y auxiliares de educación, Hugo Alberto. ¿Qué es eso? ¿Quién dice algo? Yo pregunto, esas cosas tenemos que reflexionar. Por eso el camino es la inversión. Hay que reactivar la economía, Hugo Alberto. Yo soy un gestor. Yo sé y lo he demostrado. Sin plata, conseguir grandes transferencias para hacer proyectos como el Puente Nanay, como el Hospital Iquitos y otros proyectos más en todo Loreto. Señor Meléndez, una atingencia, por favor. Permítame solo una pregunta puntual de este televidente. Vea, yo soy de Lagunas. Lagunas está en el desamparo en este momento. Se está llevando el río Guayaga a la ciudad de Lagunas. Su puerto ha desaparecido. Sin embargo, en el gobierno regional de Iván Vázquez se anunció 10 millones para la construcción de este puerto embarcadero de Lagunas. ¿Usted trabajó ese proyecto, señor Meléndez, o no hay nada sobre el tema del puerto de Lagunas? Hugo Alberto, así como el embarcadero Santa Gema de Lagunas, igual así la defensa ribereña de Chujuyaco. Estos pillos, estas malas autoridades, estos ladrones de los sueños de los pueblos, ¿qué hacían? Daban a empresas golondrinas, a empresas que no tenían prestigio para hacer buenas obras,
y dejaban las obras a medio hacer. Y en el caso específico del embarcadero, estos sinvergüenzas del gobierno anterior, antes del 31 de diciembre del 2014, le dieron adelanto directo de esta obra y nunca hicieron nada porque nos llevaron al arbitraje, y así se pasaron los años. Por eso yo tengo un compromiso con Lagunas, Hugo Alberto. Hoy sí sé y tenemos cómo hacerlo con el fondo del fideicomiso, porque ya hay una ley también que aún cuando un proyecto esté en arbitraje o esté en litigio o en el tema judicial, el Estado puede ejecutarlo, puede culminar esa obra. No tiene por qué parar una obra porque hay un arbitraje de por medio o porque hay un proceso judicial. Hoy las obras se ejecutan sí o sí, en buena hora que hemos sacado esa ley el año pasado, porque con eso se destraban las obras que están en arbitraje, como el embarcadero de Lagunas, Hugo Alberto, y tantas otras obras. Correcto, señor Meléndez. Y ya para terminar, por favor, usted es ya el candidato natural de una especie de acuerdo político entre el Movimiento de Integración Loretana que usted fundó y Alianza para el Progreso. ¿Cómo están hoy para enfrentar esta campaña, de alguna manera, el equipo suyo, señor Meléndez? Antes de responderte esta pregunta, Hugo Alberto, porque me hiciste varias preguntas en la anterior, cuando me preguntaste por qué no han avanzado en las obras, o mejor dicho, en los proyectos que están en la ley 3897, que hoy es la ley 31294, que es de mi autoría, que también es de autoridad de Chachín Inga y de Giovanni Acate y de Luz Carguaray. Los 4 congresistas nos hemos puesto de acuerdo para modificar el fideicomiso, pero lo que no hemos modificado y hemos mantenido y hemos puesto de prioridad regional es el puente sobre el río Guayaga, es la carretera 2 de Mayo Santa Cruz Lagunas, para integrar desde Lagunas hasta Yurimaguas, la carretera de Chucuyaco y sus anexos para integrar a Yurimaguas, terminar la carretera Jeverillos-Jeveros, impulsar la gran integración entre San Martín y Loreto desde Balsapuerto a Moyobamba. Estos proyectos están en la ley. Lo que pasa que hoy poco o nada les interesa a este gobierno, ni siquiera hacer los estudios. Pero yo quiero hacer una promesa a mi pueblo, que lo primero que voy a hacer es dar cumplimiento a esa ley, porque estos proyectos tienen su financiamiento, estos proyectos tienen sus recursos. No necesitamos ni siquiera ir a Lima, tenemos en nuestras cuentas del gobierno regional, solo que no lo hacen porque saben que Fernando Meléndez es el impulsor de estas obras y le terminamos perjudicando a nuestros pueblos. Por eso, Hugo Alberto, todas estas obras que están en esta ley y que benefician a Alto Amazonas, desde el primer día vamos a trabajar para que esas obras se hagan realidad. Y algo más, Hugo Alberto, para que la economía hoy se vea reflejado en la mejora de las familias, necesitamos arrancar con 1000 IOAs, estas inversiones rápidas para hacer alcantarillados en los asentamientos humanos, para fortalecer la economía popular. Y para responderte ya tu pregunta respecto al tema político, el 26 y 27 de febrero va a haber una gran convención regional, donde el Movimiento de Integración Loretana que yo lidero y que hoy se une y se integra la Alianza para el Progreso. Hoy, Hugo Alberto, el MIL se va a hacer una sola fuerza con Alianza para el Progreso. El partido que hoy soy el representante regional, Alianza para el Progreso con el MIL van a ir juntos en estas elecciones del 2022 y estamos trabajando en ese objetivo. Quiero agradecer el respaldo que nos están dando los pueblos. Acabo de venir de la Triple Frontera, donde tú por años has trabajado. Verle a mi caballo Cocha
igual como lo dejé el 2018, porque yo les dejé su tecnológico moderno. Yo les dejé la carretera Caballo-Cocha, Cuchillo-Cocha. Los hermanos Ticunas en Cuchillo-Cocha, llorando me decían, gracias a ti tenemos hoy día esta carretera, que por años hemos sufrido para sacar nuestros productos. Eso ha sido nuestro gobierno, Gualberto. Por eso el MIL se va a integrar a un partido nacional, porque un partido nacional como Alianza para el Progreso no solamente tiene mayor fuerza política, tiene congresistas, tiene estructura nacional que nos va a ayudar a avanzar en el progreso que tanta falta hace en Loreto y en sus pueblos. Avanzaremos juntos. Hoy la A de Alianza para el Progreso va con el MIL hacia el triunfo del 2022, Dios mediante. ¿Cuándo hará usted posible una presentación similar de la A en Yurimaguas, Alto Amazonas, como ocurrió en Maynas, en Requena, ahora en Caballo-Cocha, señor Meléndez? Está programado, Gualberto, para el 29 de enero del 2022. El próximo mes, un día como hoy, debo estar arribando a nuestra tierra para escuchar a los hombres y mujeres de Alto Amazonas, pero también para unirme a su noble causa de sacar adelante a nuestros pueblos, de cambiar y avanzar en el progreso que tanta necesidad y tanta falta le hace hoy a nuestro Alto Amazonas. Señor Meléndez, muchas gracias por este momento importante. Ya terminando este año, algún mensaje final para que la ciudadanía altoamazonense quede de alguna manera mentalizado de que hay un personaje de la talla suya que tiene ideas importantes para esta región. Que no hay que perder la fe, que un año doloroso, un año que hemos sufrido, sobre todo en los primeros meses del 2021, un año que nos ha separado a muchos de nuestras familias, un año que hemos perdido muchos seres queridos. Ha sido nuestra fe la que nos ha mantenido unidos. Y quiero decirles a todas las familias de Alto Amazonas que sigamos así. La unidad familiar es la columna, es la base para construir esa gran región, esa gran provincia. Y tiene Fernando Meléndez un hijo yorimagüino decidido nuevamente a enfrentarles a todos estos adversarios que lo único que han hecho estos años es quitar los sueños a los jóvenes, apagar las esperanzas de los más humildes, pero sobre todo postergar a los pueblos de nuestro Alto Amazonas y de nuestro Loreto. Hoy tenemos que volver a reconstruir Loreto. Hoy tenemos que volver a encauzarle a Loreto, porque este barco no tiene hoy día un capitán, no tiene un timonel, no tiene nada. Necesitamos hoy retomar y conducir hacia un Loreto y un Alto Amazonas con trabajo, un Alto Amazonas que a pesar de todo lo que ha vivido, su fe ha sido inquebrantable. Dios les bendiga a todas las familias de Alto Amazonas. Les quiero mucho. Muchas gracias, señor Meléndez. Muy buenos días. Muy buenos días. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, luego